voy a mostrarte algo que parece completamente imposible. Considera esta suma infinita de acá. Criterios como el de Leibniz nos permiten ver que esta serie converge, pero esto no es lo increíble. Si cambiamos el orden en el que sumamos los términos, podemos hacer que la suma sea igual a 2, pi, 3, menos 1 o cualquier valor que queramos. Y esto no es un truco, es un resultado matemático real, conocido como el teorema de reordenación de series. Hoy vamos a entender por qué esto es posible, qué significa realmente sumar infinitos números, y vamos a construir explícitamente una reordenación que da un resultado distinto. En el video pasado, definimos límites de sucesiones y de series. En particular, trabajamos con la serie geométrica, que converge cuando x en valor absoluto es menor a 1. Recomiendo verlo antes para poder entender de qué estamos hablando. Aún así, me repetiré. Intuitivamente, una sucesión es una lista enumerada infinita de números reales, a su n. Si los valores que toma la sucesión se van acercando a un cierto número alfa, a medida que n se hace más grande, entonces decimos que la sucesión converge a ese número alfa. Esto es lo mismo que decir que el límite de la sucesión es alfa cuando n tiende a infinito. Dada una sucesión a sub n, podemos construir otra sucesión s sub m, cuyos valores consisten en ir sumando uno a uno los valores de la sucesión a sub n. Podemos preguntarnos si esta sucesión converge a algo. Luego resulta intuitivo pensar en el límite de esta nueva sucesión como la suma de los infinitos números de la sucesión a sub n. Esto lo escribimos así. Muy bien, retomando, la serie armónica, que es la suma de los inversos de los naturales, diverge. Pero si alternamos los signos, sumando y luego restando los términos de la sucesión 1 sobre n, obtenemos la serie armónica alternada. Esta sí converge. Más adelante veremos que su suma es logaritmo de 2. Cuando sumamos una cantidad finita de números, el orden no importa. Esto es la propiedad conmutativa. Esto lo sabemos todos. Entonces, uno podría pensar que lo mismo debería ocurrir con las series infinitas. Pero resulta que esto no siempre es cierto, y aquí es donde empieza lo interesante. Reordenar una serie significa sumar exactamente los mismos términos, pero en un orden diferente. No estamos cambiando los términos, no estamos agregando ni quitando nada, solo estamos cambiando el orden en el que aparece. Formalmente, consideramos una permutación sigma, esto es una función biyectiva en los naturales, y la precomponemos con la sucesión, para obtener a sub sigma de n. Es decir, sigma nos cambia n por otro entero, de forma que seleccionamos otro término de la sucesión a sub n. Para tener una reordenación de la serie, hacemos la serie de a sub sigma de n. Y la pregunta es, ¿puede cambiar el resultado? La respuesta es sí, puede ocurrir. Para entender cuándo sí y cuándo no ocurre esto, definamos estos conceptos. Decimos que una serie es absolutamente convergente si la serie con los términos en valores absolutos converge. Y decimos que es condicionalmente convergente si la serie converge, pero la serie con los valores absolutos no. La serie armónica alternada es condicionalmente convergente, porque converge, pero la serie armónica diverge. Son este tipo de series, las condicionalmente convergentes, las que pueden cambiar su suma al reordenarse. Las absolutamente convergentes no les pasa esto. Recordemos que la serie armónica alternada converge al logaritmo de 2. Reordenemos esta serie y obtengamos otro resultado. Hagamos esto. Primero sumemos 1, luego un tercio, restemos un medio, sumamos un quinto y un séptimo, para después restar un cuarto, y así. Observa el patrón, sumamos dos términos positivos y luego uno negativo. Llamemos S sub m estrella a las sumas parciales de esta reordenación. Tenemos que restamos cada 3 términos. Luego, si sumamos 3m términos de esta reordenación, estaremos sumando m términos negativos, que son los de denominador par, y 2m términos positivos de denominador impar. Esto lo podemos escribir de esta manera. Ahora, escribimos esto usando sumas armónicas. Simplemente consideramos sumas parciales de la serie armónica. Para el primer término, sumamos hasta el término 4m. Y como queremos los términos con denominador impar, restamos pues los pares. Finalmente, podemos factorizar el 1/2 de estas dos sumas y obtenemos esta expresión. Ahora utilizamos la definición de la constante gamma de Euler, que es el límite entre las sumas parciales hasta el término enésimo de la serie armónica y el logaritmo de n. Esto lo podemos escribir de esta forma. La suma parcial hasta n
de la serie armónica es igual al logaritmo de n más gamma más o de 1, cuando n tiende a infinito. Esto significa que si despejamos la ecuación para o, dividimos lo que está dentro del paréntesis de o, hacemos un límite, este límite da 0. Esto es equivalente a la definición de gamma. Sustituyendo obtenemos esta expresión. Vemos que se nos cancela la constante gamma. Tenemos que la suma de logaritmos la podemos expresar como el logaritmo del producto de sus argumentos. Entonces obtenemos logaritmo de 2m². Usamos otra propiedad en el que multiplicar fuera de un logaritmo es elevar por ese número el argumento de este. Por lo tanto, el 1/2 pasa adentro como una raíz cuadrada. Además, la resta de logaritmos se nos simplifica como cociente entre sus argumentos. Luego se nos termina cancelando m. Expresamos 4 como la raíz de 16 y terminamos sacando la raíz multiplicando por 1/2 afuera. De esta forma obtenemos que S sub 3m estrella es igual a 1/2 del logaritmo de 8 más o de 1. Esto es para la subsucesión de los términos múltiplos de 3. Tenemos que probar esto mismo para las subsucesiones 3m más 1 y 3m más 2. Pero esto es fácil. Observemos que estas subsucesiones se escriben de esta forma. Por ejemplo, para la 3m más 1 tenemos que es igual a 1/2 del logaritmo de 8 más 1 sobre 4m más 1, que cuando hacemos m tender a infinito nos queda 1/2 del logaritmo de 8, por lo que también tiene el mismo límite. Como las tres subsucesiones convergen al mismo límite, concluimos que la reordenación converge a 1/2 del logaritmo de 8, y esto es un valor distinto del logaritmo de 2. El mismo truco que hicimos en descomponer las sumas parciales en sumas de la serie armónica y usar la constante de Euler, sirve para demostrar que la serie armónica alternada converge al logaritmo de 2. De hecho, podemos generalizar este procedimiento. Si sumamos p términos positivos y luego n términos negativos repetidamente, la suma de esta reordenación es 1/2 del logaritmo de 4p sobre n. Esto se lo dejo como ejercicio, es totalmente análogo a lo que ya hicimos. Fíjense que también sirve para la serie armónica alternada, es decir, cuando p y n son 1. Esto nos permite controlar el resultado ajustando la proporción de términos positivos y negativos de la reordenación. Ahora veamos el teorema de reordenación de series dado por Riemann. Si tenemos una serie condicionalmente convergente, entonces, dado un número alfa, existe una reordenación de esta serie de forma que esta reordenación converge a alfa. La razón fundamental es la siguiente. En una serie condicionalmente convergente hay infinitos términos positivos e infinitos términos negativos. La suma de los términos positivos diverge y la suma de los términos negativos también diverge. Esto significa que podemos hacer la suma tan grande como queramos usando términos positivos y tan pequeña como queramos usando términos negativos. Esto nos permite controlar el valor de la suma. Entonces, dado un número alfa, queremos reordenar la serie para que converja a alfa. La idea es bien simple. Supongamos, para fijar ideas, que alfa es positivo. Sumemos tantos términos positivos de la serie hasta que nos pasemos por primera vez de alfa. Es decir, sumemos los términos positivos hasta que la suma parcial sea mayor a alfa. Pero si sumamos menos términos, la suma parcial será menor. Esto lo podemos hacer ya que la serie de términos positivos diverge. Llamemos P1 a la cantidad de términos positivos que tenemos que sumar para que esto pase. A continuación, sumamos los términos negativos necesarios para que nos pasemos a la izquierda de alfa, es decir, que la suma sea menor por primera vez que alfa. Nuevamente podemos hacer esto ya que la serie de términos negativos diverge. Explícitamente tenemos esto mismo, donde llamamos n1 a esta cantidad de términos negativos. Continuamos haciendo esto indefinidamente. Entonces, la suma oscilará alrededor de alfa. Pero como la serie a su n converge,
Vimos en el video pasado que necesariamente tenemos que los términos a sub n decrecen a 0. Luego, esta oscilación será cada vez más pequeña y las sumas parciales estarán más cerca de alfa. Esto es así, ya que por construcción de esta reordenación, a partir de P1, la distancia de la suma parcial al número alfa es menor o igual al valor absoluto de algún término de la sucesión a sub n. Y esta a su vez es tan chica como queramos con n suficientemente grande. Por lo tanto, en el límite, esta reordenación que construimos converge a alfa. Pero alfa era cualquier número, así que podemos hacer esto mismo para cualquier número alfa que queramos, y eventualmente habrá una reordenación que convergerá a este valor. Probablemente tu primera sensación es una mezcla de haber entendido y seguir confundido. Puede parecer que estamos haciendo trampa. Por ejemplo, si queremos llegar a un número alfa muy grande, tendremos que sumar muchos términos positivos. Podrías pensar que estamos sumando mucho más términos positivos que negativos y que en realidad no estamos sumando todos los términos. Pero esto no es cierto. Recordemos algo fundamental. Los términos positivos por sí solos divergen y los términos negativos por sí solos también divergen. Esto significa que, aunque a veces sumemos muchos términos positivos seguidos, eventualmente tendremos que usar también todos los negativos. No estamos descartando términos, los estamos sumando todos, así que efectivamente solo estamos cambiando el orden. Y aquí está la clave. Una serie infinita no es realmente una suma en el sentido usual, es el límite de una sucesión, la sucesión de sumas parciales. Cuando reordenamos los términos, no estamos cambiando los números, estamos cambiando esa sucesión. Y sucesiones distintas pueden tener distintos límites. En una serie condicionalmente convergente, tenemos infinitos términos positivos e infinitos términos negativos, ambos capaces de hacer crecer o decrecer la suma sin límite. Pero cada término es cada vez más pequeño. Eso nos permite ajustar la suma parcial cada vez con más precisión alrededor del valor que queremos. Y por eso la reordenación converge exactamente a ese número. Recordemos el resultado general que habíamos obtenido. El valor de la convergencia depende únicamente de la proporción entre términos positivos y negativos que estamos incorporando en la reordenación. No depende del orden exacto en que aparecen, sino de cuántos positivos y negativos sumamos en cada suma parcial en promedio. Esto explica por qué distintas reordenaciones pueden dar el mismo resultado. Lo que ocurre es que las reordenaciones que construimos siguen un patrón constante a lo largo de toda la suma. Agregamos siempre la misma cantidad de términos positivos antes de compensar con términos negativos. En consecuencia, lo que realmente determina el límite es esa proporción asintótica entre positivos y negativos. Esto nos enseña algo profundo. Una serie infinita no es simplemente una suma infinita. Es el límite de un proceso. Cambiar el orden cambia el proceso y cambiar el proceso cambia el resultado. Es una muestra de que las ideas matemáticas, en este caso la suma infinita, dependen de cómo se define. La definición no es un detalle técnico, es lo que determina el resultado. Y a veces, una buena definición es la diferencia entre que las cosas funcionen como esperamos o que se comporten de una manera completamente distinta. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.